Bueno, buenas tardes, cadetes. Entonces, el siguiente video lo estoy haciendo con el fin de poderles hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora en las clases de ciencias naturales, por si hay alguien que tiene dudas. Entonces, vamos a hablar de ósmosis y transporte interactivo. Bien, entonces como ya lo decíamos en clase, hablamos de la difusión facilitada, ¿cierto? Entonces decíamos que la difusión facilitada era ese transporte pasivo porque no gastaba energía, y sabemos que la difusión facilitada es aquella en la que se transportan solamente moléculas de bajo peso molecular. Entonces, por favor, recuerden que la difusión facilitada es aquella donde solamente se transmiten moléculas de bajo peso molecular. Podemos ver en la imagen cómo es que se realiza la difusión facilitada. Bien. Después tenemos la ósmosis. Entonces, ya sabemos que la ósmosis es también un tipo de transporte pasivo porque no requiere energía. Y tenemos que para la ósmosis existen tres situaciones, que son la solución hipotónica, hipertónica e isotónica. Ya decíamos anteriormente en las clases que la solución hipotónica es aquella donde en el exterior tiene poca concentración y en el interior de la célula tiene mucha concentración. Entonces, el movimiento del líquido debajo del agua va a ser de afuera hacia adentro. Por eso vemos que en la solución hipotónica la célula se hincha. Para la solución hipertónica, entonces tenemos que la solución, que en la solución la concentración externa, o sea, la concentración fuera de la célula, es mayor que la concentración dentro de la célula. De tal forma, entonces, el movimiento del líquido en ese tipo de ósmosis va a ser de afuera, de adentro hacia afuera, perdón, de adentro hacia afuera. Entonces, ahí en esta imagen podemos ver que la célula se va a deshidratar. Y para la solución isotónica, recordemos que es una concentración, es una solución, perdón, donde la concentración es igual tanto fuera como dentro de la célula. Entonces el líquido va a estar entrando y va a estar entrando y saliendo, y por tanto a la célula no le va a pasar nada. Entonces recordemos solución hipotónica, donde hay menor concentración afuera que adentro; solución hipertónica, donde hay mayor concentración afuera que adentro; y solución isotónica, donde las concentraciones son iguales tanto adentro como afuera. Bien, recuerden esta imagen, que es la imagen de una célula vegetal. Entonces ahí podemos ver qué es lo que pasa cuando la célula vegetal es sometida a los tres tipos de situaciones. Entonces, para la primera, el agua va a salir, ¿cierto? Entonces la primera célula es una situación de tipo hipertónica. Entonces la concentración del exterior es mucho mayor que la del interior de la célula, entonces el agua va a tender a ir de menor a mayor, solución hipertónica. La del medio es una solución isotónica, porque el líquido está entrando como que está saliendo. Y la última es una solución hipotónica, porque el líquido está entrando, ¿cierto? Para que el líquido entre, entonces afuera debe haber menor concentración y dentro de la célula debe haber mayor concentración. Bien, esta fue la actividad, chicos. Recuerden que la actividad de esta actividad ya se envió evidencia, y el objetivo era distinguir los tres tipos de situaciones que ocurren en la ósmosis en los tres dibujos que se ven allí. Bien, entonces finalmente llegamos a la socialización. Entonces, aquí es importante que tengan en cuenta que la difusión simple es aquella en donde se transporta solamente moléculas de bajo peso molecular. La difusión facilitada es aquella donde también se transportan moléculas de bajo peso molecular, pero la diferencia es que la difusión facilitada es por medio de canales proteicos. ¿Listo, chicos? Recuerden que la difusión facilitada es mediada por medio de canales proteicos, mientras que la difusión simple no. La difusión simple simplemente se da por los espacios que hay en la membrana celular. Ahora, la ósmosis ya sabemos que es el movimiento del líquido de acuerdo a las concentraciones, ¿sí? Entonces, recordemos que la finalidad de la ósmosis, la principal finalidad de la ósmosis, es mantener el equilibrio de la célula, ¿sí? Y pues el movimiento del agua va a ser de acuerdo
a la situación en la que esté, si es solo una solución hipotónica, hipertónica o isotónica. Bien, por favor no confundir entre difusión y ósmosis, porque la difusión es solamente para moléculas y la ósmosis es para líquidos. En esta parte pues ya la analizamos y fue una actividad que ya está dentro de las evidencias. Los conceptos también ya los relacionamos. Recuerden que entonces para el primer concepto que dice transporte de sólidos de pequeño tamaño, entonces sería difusión simple. Para el segundo concepto, que es el agua pasa selectivamente a través de la membrana, sería la ósmosis, ¿cierto? Ese es el proceso de la ósmosis. Para la tercera, que dice que son soluciones que contienen mayor concentración de agua que de moléculas, sería la concentración hipotónica. Y para la última, que dice que poseen concentraciones iguales de moléculas y agua, sería la concentración isotónica. Bien, chicos, entonces ahora pasamos al transporte activo. Y aquí entonces les voy a recordar que la diferencia entre transporte activo y pasivo es que el activo sí requiere energía. Y recordemos también que si el transporte activo requiere energía es porque va siempre en contra del gradiente de concentración. Siempre que un transporte vaya en contra del gradiente de concentración, va a generar gasto de energía y por ende se conoce como activo. Dentro de los transportes activos tenemos la bomba de sodio, lo veíamos en clase. Entonces la bomba de sodio consiste en una especie de bomba que lo que hace es sacar del medio intracelular 3 átomos de sodio y a su vez entrar 2 átomos de potasio. ¿Por qué? Porque la célula requiere mucha más concentración de potasio dentro que la de sodio, entonces necesita ingresar ese sodio. Y lo hace por este método, entonces saca 3 átomos de sodio y entra 2 átomos de potasio. Listo, recordar esto. ¿Por qué es un tipo de transporte activo? Porque va en contra de la concentración, en contra del gradiente de concentración. Por esta razón es un tipo de transporte activo. Otro tipo de transporte activo entonces sería la endocitosis. Como ya lo hemos dicho, es una forma especializada que tienen las células para ingresar todas las moléculas de gran tamaño, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? La célula ingresa estas moléculas de gran tamaño mediante vesículas que son formadas a partir de la membrana celular. Esto también requiere energía porque este proceso se hace en contra del gradiente de concentración. Es decir, si la célula necesita que esa molécula ingrese, la va a hacer ingresar por medio de vesículas que se forman a través de la membrana, sea cual sea la concentración. ¿Listo? Dentro de la endocitosis entonces se conocen la pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptores, chicos. Entonces recordemos que la fagocitosis es solamente para moléculas de gran tamaño. También recordemos que la fagocitosis se conoce así porque consiste en agarrar, en devorar esas moléculas de gran tamaño a partir de vesículas que se forman de la membrana celular, ¿cierto? Por eso ya el nombre de fagocitosis. Recordemos que yo les decía que fago venía de devorar, de agarrar. La pinocitosis consiste entonces en la entrada de líquidos que necesite la célula, mediante vesículas también, de igual forma que la fagocitosis, pero aquí se ignora el gradiente de concentración. Entonces, como se ignora el gradiente de concentración, es necesario el uso de energía. Recordemos, muchachos, todo proceso que se realice en contra del gradiente de concentración o no se tenga en cuenta el gradiente de concentración, va a requerir un gasto de energía. Y la última sería la endocitosis mediada por receptores. Entonces, este tipo de transporte activo tiene una particularidad porque tiene receptores que le indican a la célula qué molécula debe entrar, ¿sí? Entonces, estos receptores reconocen la molécula de gran tamaño que va a entrar, hacen que se forme la vesícula y la ingresan. ¿Listo? Bien. Y esto es todo. Entonces, la actividad que tienen que enviar hasta el momento, ya que aún está pendiente, sería entonces que me desarrollen los conceptos de ustedes, los que ustedes tienen, los que ustedes lograron extraer de todo lo que se ha dado hasta ahora en clase, de las funcionalidades del transporte activo y de cada una de ellas. Entonces, me van a mencionar cuántos tipos de transporte activo existen y cuál es la función o qué función desarrollan dentro de la célula. ¿Listo, chicos? Espero que este repaso les sirva. Cualquier cosa, cualquier inquietud, ya saben, me pueden escribir al WhatsApp.